Esta es la historia de Shavon, un humilde escritor fantasma que vive en los suburbios de la ciudad. Esa madrugada había escuchado un ruido extraño fuera de su puerta. Al asomarse por la cerradura se encuentra con alguien que también lo observaba fijamente. Ese día más tarde, mientras estaba de camino a la estación de policía, se percata que habían mandado con Diosito a otra persona. Aunque era horrible, ese tipo de eventos eran comunes en el barrio. Shavon trata de ser indiferente ante la situación que cada vez eran más comunes y prefiere centrarse en sus propios problemas, como la renta y su comida. Al llegar a la estación, reporta que ha estado siendo acosado, dejando sobre la mesa pruebas que consistían en notitas un poco extrañas pero bonitas, razón por la cual los policías no lo toman en serio y le dicen que hay casos más serios de los que preocuparse, y al carecer de pruebas no pueden hacer nada. Esto llena de impotencia a Shavon, que sin más deja el lugar y al llegar a su casa se topa con otra notita dejada por su acosador con una frase mal escrita de "Feliz Año Nuevo". Recuerden este detallito porque es importante. Shavon está harto de ese tipo de situaciones, pero antes de que pudiera seguir trabajando, a su puerta llega su editor, que también era su amante. Este le reclama por las fechas de entrega, y fastidiado por todo, Shavon le dice que ya se cansó de estar bajo sus órdenes, eso incluye ser su amante, por lo que sí, lo termina ahí mismo. Por esto, el tipo se va enojadísimo, cosa que no le puede importar menos a Shavon. Y antes de que pudiera entrar a su apartamento otra vez, un chico guapo pero extraño le pregunta si acaso ese era su novio, llamando aún más su atención al ver cómo este se encontraba pelando cebollas. Y también tengan en cuenta este otro detalle, ya que será muy importante para después. Y por si no lo conocías, no tenías tiempo de leerlo o quieres recordarlo, así comienza Romántica Cena con el asesino Llewellyn. A pesar de que el chico misterioso le hace todo tipo de preguntas a Shavon, este las responde de mala gana, aunque curioso, también le pregunta por qué pela cebollas en ese lugar. El chico le responde que prefiere hacerlo ahí, ya que el olor de las cebollas se mezclan con los otros aromas que le resultan incómodos. Después de esto, verlo todos los días pelando cebollas frente a su puerta se le había hecho una costumbre a pesar de que siempre lo ignoraba. Así, 10 días habían pasado hasta que un día ya no apareció más. Shavon reconoce que a pesar de resultar un poco molesto, ese lugar se siente vacío sin él y sin pensarlo mucho se queda esperando en el mismo lugar donde siempre veía a su extraño vecino pelando cebollas. Después de un par de horas, este por fin llega y luego de una corta conversación, Shavon se percata de sus uñas en mal estado. De la nada, el chico lo llama por su nombre, aun cuando nunca se lo había dicho antes, y le invita a cenar con él. Esto deja un poco más asustado a Shavon, por lo cual intenta negarse, pero la mirada amenazante de su vecino hace que por miedo termine accediendo. Llegada la noche, para estar un poco más preparado, Shavon había tratado de investigar al chico, pero no pudo conseguir nada más que su nombre. El chico se llamaba Llewellyn, nombre que le pertenecía a los herederos de la familia real, pero igual el nombre era tan común que medio pueblo se llamaba así. Al entrar al apartamento de Llewellyn se da cuenta que el ambiente es un tanto extraño, y también el chico solo tiene cebollas cocidas para cenar. Resignado, Shavon trae comida de su propia casa, y en medio de la cena no dejaban de tocar la puerta. A pesar de querer ignorarlo, los golpes eran muy insistentes. Al quedarse solo, Shavon siente demasiada sed y en sus intentos por buscar agua que parecía inexistente en esa casa, llega a una habitación donde se encuentra el cadáver destrozado de una persona. Aunque todas las alarmas de Shavon se encienden, trata de mantenerse tranquilo frente a Llewellyn, y ya que no le había dado más tiempo, se había guardado la vela en su bolsillo, con la esperanza de que el otro chico no se diera cuenta. Al verlo, recuerda las palabras que antes le había dicho, de que no pelaba cebollas en su apartamento porque los aromas se mezclaban. Ahora entendía a qué se refería. Llewellyn lo vuelve a invitar a cenar con él y por miedo vuelve a aceptar. Al llegar a su casa, sabe que tiene que denunciar a su vecino, pero también sabía que tiene que ir armado, en caso de que se haya dado cuenta que lo descubrió. Cosa que sí pasó, ya que Llewellyn se había dado cuenta que le faltaba una vela. Al salir se topa nuevamente con Llewellyn, que había llegado para pagarle la cena. Este se da cuenta del cuchillo que cargaba Shavon. Más que tranquilo, Llewellyn enseña incluso a cómo tomar correctamente el arma en caso de querer atacar. Y al día siguiente en la estación de policía se encuentra con un caso de una persona que había sido atacado por un delincuente al haberlo denunciado.
Shavon no puede evitar pensar que si denuncia a Llewellyn, quizá él también se convertiría en otra de sus víctimas. Días después, Shavon se termina encontrando con Fox, un médico psiquiatra que conoce desde sus 21 años. 7 años después, aún mantenían esa amistad. Internamente, Shavon se pregunta por qué alguien rico como Fox mantiene una amistad con alguien como él. El propósito de la reunión había sido para que el doctor le prestara dinero, ya que al no poder denunciar a su vecino, prefiere mudarse, pero este se termina negando y a Shavon no le queda de otra que seguir viviendo ahí. Es casi como si Fox quisiera que se quedara en ese lugar. Resignado, regresó a su apartamento. Ahí se vuelve a encontrar con Llewellyn, que le insiste que vuelvan a cenar juntos. A Shavon no le queda de otra y acepta, pero con la condición de que esta vez vayan a cenar a un lugar más público. A pesar de que es pobre y apenas le alcanzaba para él mismo, decide ser él el que invite la cena, ya que se negaba rotundamente a estar de nuevo a solas con un quitador de vidas. Ya en el restaurante, unas personas empezaron a hablar de los recientes casos de asesinatos, cosa que puso nervioso e incómodo a Shavon. Al intentar hablar para que estos se callaran, uno de ellos está a punto de pegarle, pero Llewellyn interviene mandándolo a cerrar el horno de un solo golpe. Después de esto, los días pasan y por más que Shavon intenta buscar un nuevo trabajo, pareciera que todas las puertas están cerradas para él, pues en todos los lugares lo terminan rechazando. Todos los días revisaba su buzón en busca de una respuesta, hasta que en uno de esos tantos días se encontró en su lugar un vaso de limonada con una nota que decía: «Bébeme, no tiene cianuro ni estricina, tampoco cebollas». ¿Cebollas? Ante esto último, Shavon cayó en cuenta que su acosador, aquel que dejaba las notitas en su puerta, era Llewellyn. Tiempo después, descubre que en su puerta había un orificio por el que lo estaban espiando, y ahora que sabía que su acosador era Llewellyn, sin dudarlo decide ir a reclamarle, pero este le dice que no tiene pruebas que él haya hecho ese acto tan vulgar, pues él no sería tan obvio en un caso tan lamentable. Por su desesperación, Shavon termina cambiando la puerta por otra nueva, pero lo hizo sin antes haber consultado al conserje. Esto hace que lo terminen echando de la residencia. Por la noche, Shavon se encontraba ahogando sus penas con licor, pensando en cómo por más que intentó buscar un lugar donde quedarse, simplemente no pudo hallar nada para él, y al regresar para empacar sus cosas, siente tanta sed que termina pidiendo el vaso de limonada que Llewellyn alguna vez le ofreció. De la nada, este aparece detrás de él. Shavon le pregunta de dónde salió, y este le responde que siempre ha estado ahí, junto a él, solo que nunca lo ha notado. Al día siguiente, a Shavon no le queda de otra que vagar, y al no encontrar un lugar adecuado, se queda dormido debajo de una banca. A sus recuerdos llegan lo vivido la noche anterior. A sus 29 años, ninguna de sus innumerables parejas había sido tan amable con él como lo fue Llewellyn. Horas después, despierta con el rubio junto a él protegiéndolo de la nieve, la última persona que quería que lo viera en esa situación. Llewellyn no le pregunta mayor cosa, solo le muestra un lugar caliente y seguro donde puede pasar la noche, y se va con la promesa de que al día siguiente volverá, y así lo hace, solo que extrañamente le entrega la llave de su antiguo apartamento. A este no le queda de otra más que aceptarlo, si tan solo no fuera un asesino, pensaba Shavon, ya que parecía que ahora él era la única persona con la que contaba. Al llegar al apartamento, le pregunta cómo es que lo consiguió de vuelta. Este solo le responde que simplemente fue amable, además que es guapo y tiene mucho dinero, y le dice que no espera nada a cambio por los 30 meses de renta que pagó para él. Él prefiere guardar su distancia, ya que resulta mejor así. Llewellyn también le entrega otra llave de repuesto a manera de regalo. Ahora es libre de entregarla cuando él quiera, ya que así le dará el permiso de entrar a su apartamento cada vez que quiera. Por la noche, al irse a dormir, Shavon se pregunta qué es lo que realmente quiere Llewellyn. ¿Acaso quería acostarse con él? ¿Acaso si le daba la llave significaba que tendrían delicioso? Shavon era homosexual y Llewellyn lo sabía, pero prefiere no tener que involucrarse de ese modo con un homicida. A la mañana siguiente se lo encuentra pelando cebollas como siempre y le pregunta si es que acaso así se gana la vida, pero Llewellyn no le da respuestas claras sobre esto. Más tarde, Shavon se encuentra hablando con un vagabundo con el que siempre se desahoga. Este le cuenta sobre una persona la cual tiene ojos amarillos como si fuera un demonio, la piel tan pálida y fría como si no estuviera vivo. El vagabundo le dice que deje el tema de lado o podrían escucharlo e interpretar como que es adorador del diablo. En sus adentros, Shavon sigue teniendo curiosidad por quién es su vecino realmente.
Al día siguiente, en la mañana, le despiertan los gritos de un hombre que le exigen a Llewellyn que tenga ñaca ñaca, ya que él sabe que es un prostituto. Ante esto, Shavon se sorprende y se pregunta si es que así es como Llewellyn consigue tener sus ingresos. Por su parte, Llewellyn se burla en la cara de aquel hombre, diciéndole que él no daba ese tipo de servicios y que si lo fuera, de ninguna manera se acostaría con alguien como él. Pero sobre todo, tiene un cliente exclusivo y solo le pertenece a él. Mientras decía esto, le regala una expresión coqueta a Shavon, dándole a entender que solo estaría con él. Este decide intervenir antes de que haya aún morido, logrando así que el tipo se vaya. Después de ese día, varias personas llegaban a la puerta de su vecino exigiendo sus supuestos servicios. Cansado de la situación, Llewellyn deja un anuncio fuera de su puerta diciendo 5,000 monedas por cada noche, un precio exuberante para el que quiera estar con él. No habían rebajas. Con ese precio esperaba que no llegara ningún cliente, aunque Llewellyn le dice que a él le podría hacer una rebaja de 4,999 monedas, incluso le podría dar degustación gratis. Con esto, a Shavon le queda más que claro que su vecino quería aparearse con él. Después de días, su acosador seguía molestando, y aunque nosotros ya sabemos que en un principio era Llewellyn con sus notitas, también sabemos que con el tiempo dejó de hacerlo. Una vez pudo acercarse a Shavon, pero recientemente el acoso era más agresivo, así que había alguien más. En otra ocasión, Shavon recibe la tan esperada respuesta de una de las editoriales que quería contratarlo, pero al reunirse con el representante, todo había resultado ser casi una trampa, pues por los términos del contrato, prácticamente terminaría siendo un esclavo de la editorial, y a pesar de que ellos le estaban ofreciendo dar a conocer su nombre, ya que hasta entonces había trabajado como escritor fantasma, sabía que no le convenía aceptar tal contrato. Afortunadamente, en ese momento aparece Llewellyn, que con la misma actitud de siempre termina sacando de quicio y ahuyentando al representante, y una parte de Shavon se siente aliviado por no tener que lidiar más con ese hombre acerca del contrato. Al día siguiente, Shavon se encontraba más ansioso al ser un desempleado sin oportunidades, pero justo en ese momento ve cómo le dejan una carta en su buzón. Llewellyn le cuenta que colocó un anuncio por él, promocionando sus servicios como escritor. Al leer más detenidamente la carta, se da cuenta que esta viene de un supuesto señor Level, que le pide que corrija cartas para su querida S. Además, le pagaría 30 monedas por carta, oferta que Shavon no puede rechazar. Así, los días siguen pasando, dedicándose a corregir las cartas de amor del señor Level para su amada. Pero de igual manera, las cartas del acosador no paraban de llegar, hasta el punto de hartarlo tanto que decidió esperar a escondidas fuera del buzón para averiguar quién era esta persona. Pero al único que pudo ver fue a Llewellyn depositando algo en su lugar. Al revisarlo se dio cuenta que no había nada, así que por curiosidad también quería revisar el de Llewellyn, pero es descubierto. Y este le dice que ya van varias veces que él ha sido grosero con su persona al desconfiar de él, por lo cual de ahora en adelante debe compensarlo cada vez que lo sea. Después de esto, el tiempo sigue pasando y Shavon decide que lo mejor es distanciarse poco a poco de alguien tan peligroso como Llewellyn. Por su parte, este se encuentra pensando qué puede regalarle a Shavon para poder enamorarlo: flores, dinero o la cabeza de su enemigo. Considerando lo mejor, las flores y el dinero le parecen mejor opción, así que decide regalarle un hermoso ramo de dinero que de igual modo Shavon termina rechazando. Y así los días siguieron pasando. Shavon cada vez lo evitaba más y más hasta que dejó de verlo por completo durante 4 días. Pero para Llewellyn algo parecía sospechoso, que hubiera tanto silencio en la casa de su amor. De vuelta con Shavon, mientras revisaba las cartas para corregir de ese día, había una que como único contenido tenía escrita la frase ¿por qué me estás evitando? Evidentemente esta era de Llewellyn. Sin embargo, había otras con contenidos mucho más extraños. Era claro que eran de su acosador. Esa tarde había tenido problemas con el conserje, ya que habían reportado que de su apartamento venían muchas ratas por la suciedad. Shavon le dice que entre a revisar, ya que él siempre mantiene todo muy limpio, pero para su sorpresa, el apartamento estaba lleno de polvo, por lo cual llega a la conclusión que alguien se había metido mientras él no estaba, por lo cual decide ir con un cerrajero para arreglar este problema. Pero se da cuenta que alguien lo había estado siguiendo, y cuando lo quiso seguir también para saber de quién se trataba, este simplemente desapareció.
pero esa misma noche, al regresar, se dio cuenta que alguien había entrado a su apartamento otra vez en lo que él no estaba. Esa noche decidió dormir con el cuchillo cerca de él, y mientras dormía sintió como nuevamente su acosador entraba a su casa, pero se terminó dando cuenta que todo ese tiempo había sido su ex el que lo estuvo acosando. Afortunadamente es detenido por Llewellyn, que llegaba justo a tiempo para noquearlo y llevárselo con él, pero antes, Shavon, sabiendo cómo es Llewellyn, le dice que no puede matarlo ni venderlo, pero eso sí, antes de que se lo llevaran, le da un tremendo golpe por desgraciado. Después de eso, los días siguen transcurriendo con normalidad, y en uno de esos días que Shavon bebió de más, había invitado a Llewellyn a cenar, y claro que este aceptó. La noche de la cena, Llewellyn había llegado muy elegante a su encuentro con su amor, y mientras cenaban, este notó la inquietud en Shavon, por lo cual le pregunta si hay algo que quiere decirle. Aquí, Shavon se sincera y se disculpa por haberse distanciado, aun cuando él lo ayudó tanto. Es solo que no estaba acostumbrado a que las personas lo ayudaran sin pedirle nada a cambio, ya que en el pasado siempre buscaban sacarle provecho de los favores que le hacían. Y también se disculpa por haber pensado mal de él. Llewellyn lo interrumpe y le dice que, aún así, no significa que él sea una buena persona. Y aquí, finalmente le dice que él sabe que vio ese cuerpo en su casa la vez anterior. Retrocedemos un poco y vemos cómo es que Llewellyn se dio cuenta de quién era el acosador de Shavon, pues en una ocasión que dejaba una carta en el buzón de este, se dio cuenta que también había otra carta y que en esta había seco. Así que terminó descubriendo que el ex de Shavon lo había estado molestando todo ese tiempo, y a manera de venganza, para que dejara de estar fastidiando a su querido Shavon, le había quebrado el brazo. Y el día en que lo había descubierto en la casa de Shavon después de habérselo llevado, le plantó tremenda madriza, ya que por pedido de Shavon no podía venderlo ni desvivirlo, pero aún así no desaprovechó la oportunidad para desquitarse con él. Volviendo al presente, Llewellyn le confiesa directamente lo mucho que Shavon le gusta y que está interesado en él de una manera romántica. En su interior, este piensa que, aunque el chico frente a él sea muy atractivo, no quiere ser el novio de un criminal. Además, si lo rechaza, ¿acaso se vengará de él? Y casi como si pudiera leer sus pensamientos, Llewellyn le dice que no malinterprete sus acciones, pues a pesar de que no es precisamente una buena persona, él mata por un motivo en específico, no por impulso o por simple gusto. Hay una buena razón que lo motiva a hacerlo. Al final, le propone salir con él de una manera romántica. Por supuesto, Shavon lo rechaza y Llewellyn decide terminar por esa noche, retirándose del lugar. Los días siguientes de esto, los encuentros con Llewellyn eran bastante incómodos, y este simplemente dejó de aparecer frente a él como siempre lo hacía. Y con esto, sentimientos incomprendidos de soledad invadían sus días. Pasaba el tiempo y Shavon no podía sacarse de la cabeza la confesión de Llewellyn. Su voz y su sonrisa siempre aparecían en sus recuerdos. Reconsideraba una y otra vez si realmente quería estar en algún tipo de relación con él, y en un fallido intento por ignorar esos sentimientos, frecuentaba bares gays para tratar de encontrar a alguien que pudiera hacerle sentir bien, pero al final simplemente buscaba a Llewellyn en los demás. Nadie tenía su sonrisa ni sus ojos dorados, nadie era él. Entonces por fin lo entendió, lo que había estado sintiendo desde que Llewellyn se distanció era soledad. Shavon, que nació y creció como un huérfano, estuvo solo en el mundo, y a pesar de tener múltiples parejas, nunca había sentido tanta amabilidad, atención y afecto por parte de nadie como lo sintió con Llewellyn. Pasado un tiempo, Shavon trató de deshacerse de todo lo que le recordara a él. En esto se encontró con una de las cartas recientes que el señor Neville le había escrito a su querida S. En esta pudo observar el mismo error ortográfico que Llewellyn solía cometer. Entonces Shavon se dio cuenta de todo. Aunque fue demasiado obvio, él nunca lo notó. Todas esas cartas llenas de amor, todas esas dulces palabras, todo eso estaba dirigido a él. Neville solo era el nombre de Llewellyn al revés, y su querida S resultó ser él, Shavon. Decidido, se fue directo con Llewellyn para decirle que ya sabía todo lo de las cartas. Este no lo niega y se sorprende de que lo haya descubierto hasta ahora. Aquí, Shavon no se reprime más y le grita lo mucho que le gusta, no por el dinero que le da, sino porque, aunque suene egoísta, no existe nadie en el mundo que se preocupe por él como lo hacía Llewellyn. Nadie lo había atesorado y amado tanto como él.
Al final le dice lo mucho que lo necesita en su vida. Ya no importaba si era un asesino o el ser más perverso de la tierra, Shavon solo quería estar con él, y claro que Llewellyn lo acepta, formalizando al fin su noviazgo. Vemos nuevamente una parte del pasado de Llewellyn. Este se encontraba en un tipo de prisión preguntándole a Shavon si alguna vez él lo había amado. Con una mirada fría y voz firme, Shavon le responde que no, que jamás, nunca, ni una sola vez lo había hecho. ¿Esto significa que Llewellyn y Shavon ya tenían historia juntos? Pues sí, y se preguntarán entonces por qué Shavon lo trataba como un desconocido. Esto tiene su explicación más adelante, así que sigan viendo. De vuelta al presente, Shavon sigue escuchando sobre los constantes asesinatos en el barrio, y claro que sabe que el responsable de todas esas muertes era Llewellyn, así que lo termina convenciendo de dejar de matar, pues si se da el caso de ser atrapado, él también sufriría las consecuencias, y todo el amor que ahora siente por él se convertiría en odio. Llewellyn solo se inclina ante él diciéndole que lo ama demasiado. Al día siguiente, Shavon recibe una carta del señor Neville diciendo: amar tanto a alguien hasta el punto de perderte a ti mismo es complicado. Shavon sabía de quién se trataba, respondiendo que, en ocasiones, vale la pena cambiar por amor, y este fue el fin de los asesinatos en el barrio. A pesar de que había pasado algo de tiempo ya, Shavon aún no dejaba que Llewellyn fuera muy afectuoso con él. En otro día, este había recibido una carta de su amigo Fox que pedía que se vieran, ya que al fin había regresado de su viaje. Al encontrarse, hablan de algunas cosas y entre estas se enteró que rompió con su antiguo novio, y siendo así, él podría presentarle a alguien guapo, adinerado e inteligente. Pero internamente piensa que todas estas características ya las tenía Llewellyn, por lo cual lo termina rechazando. El doctor trata de detenerlo preguntándole cuál es la prisa por irse. Este le responde que es porque tiene un cachorro en casa, uno muy grande, claro, refiriéndose a Llewellyn. Cuando Fox queda solo, se pregunta por qué Shavon había sido tan distante con él cuando nunca antes había sido así, y nos damos cuenta que en realidad Fox solo había fingido ser su amigo durante todos esos años, ya que él solo miraba a Shavon como un paciente, e incluso todas las parejas que ha tenido fueron contratados por él para mantenerlo vigilado. Mientras tanto, Shavon se había encontrado con Llewellyn, que lo esperaba bajo la lluvia. Al llegar a casa, Shavon le cuenta que había ido a ver a su amigo. Llewellyn le pregunta si acaso con él no es suficiente. Shavon termina aceptando que para él, Llewellyn es y siempre será el único en su vida, el único al que necesita. Por todo esto, terminan besándose y a pesar de que a Shavon nunca le han gustado los besos, entiende que con él es diferente. Con Llewellyn, cree sentirse libre de amar y entregarse a él. Entre besos y caricias pasan a algo más, y sí, acaban haciendo el amor. Este es de los manguas que no necesitan escenas explícitas para disfrutar del amor que se tienen los protagonistas, así que lo siento, esta vez no hay capítulos mágicos. A la mañana siguiente, se da cuenta de las marcas en su cuerpo, pues Llewellyn se había emocionado más de la cuenta. Más tarde, Shavon recibe una carta que para él parece más una broma, pues uno de los editores de las editoriales más importantes le habían enviado una carta diciéndole lo mucho que le interesaba su trabajo. Shavon cree que es una estafa y se deshace de esa carta, pero no esperaba que por la tarde fuera visitado por el editor en persona. Este es bastante insistente en querer contratarlo, pero aún así, Shavon está dudoso sobre si aceptar o no. Su plática se interrumpe cuando escucha un fuerte estruendo que venía de adentro. Preocupado, se encuentra con la escena de Llewellyn sangrando por los vidrios que se habían roto. El pequeño Shavon siempre quiso escribir historias en donde las personas no sufrieran, donde no estuvieran solas, como él. Lastimosamente, estas historias no eran del todo aceptadas por las grandes editoriales, y piensa en que si hubiese elegido otro camino, quizá ahora ya no estaría luchando con su pobreza. De vuelta con nuestros protas, Llewellyn se había cortado a propósito para llamar la atención de Shavon, que había estado muy emocionado hablando con el editor. Esto lo había llenado de celos y pensaba que no quería volver a ser abandonado por Shavon nunca más. Así que decide averiguar quién era el tipo que había ido esa tarde y si era necesario deshacerse de él,
ya que en el fondo no quería que Shavon volviera a ser engañado y lastimado. Por la noche, después de tener delicioso, Llewellyn recupera la carta de la editorial para llevar a cabo su plan, pero no notó que Shavon estaba despierto y se había dado cuenta de lo que había hecho. Shavon lo sigue hasta afuera y le pregunta qué hace en medio de la lluvia a esas horas, y a pesar de que ya sospechaba, decide creer en la excusa que Llewellyn le dio. Al regresar dentro, en lo que su novio se bañaba, confirma que este tenía la carta que recién había recibido de la editorial y se pregunta si la soledad es lo que lleva al amor, entonces, ¿qué es lo que hace que se termine? Shavon había cambiado la carta por la de otra editorial, pues en el fondo sabía que Llewellyn podría hacerle algo a su editor. Obviamente, este se da cuenta que la carta no era la misma que había recogido de la basura. Igual decide investigar con la información que tenía, pero pronto se dio cuenta que el tono de voz de aquel hombre y la letra eran totalmente diferentes a la que había visto en la primera carta, así que decide dejarlo en paz. Por la noche, Llewellyn se encuentra pensando que Shavon no debe enterarse de lo que está haciendo, pues para él necesitaba seguir siendo el Llewellyn amable, atractivo y honorable, pues esta era la única oportunidad para que Shavon no lo volviera a abandonar. Por su parte, ese mismo día temprano, Shavon se había ido a encontrar con su editor, que por cierto se me había olvidado decirles que se llamaba Turner. A Shavon se le hace extraño que la dirección de trabajo que le dio sea la de su casa y no la de la empresa directamente. A simple vista la casa parece una prisión y está llena de guardias. Turner le explica que ahí será donde trabajarán de ahora en adelante. Además le extiende un contrato para formalizar el trabajo. Le explica que ese año, la familia real llevará a cabo un concurso de escritura por petición de la princesa, y ellos en la editorial creen que él tiene lo necesario para ganar dicho concurso. Claro que Shavon acepta y está muy feliz, pues nunca habían tomado en serio su trabajo como escritor. Y antes de seguir, mejor les aclaro de una vez que todo esto, aunque parece muy bonito, fue planeado por el mismo Fox para seguir manteniendo vigilado a Shavon. Y tal vez se preguntarán, ay, pero ¿cuál es la cosa de querer mantenerlo tan vigilado? Tranquis, que ya más adelante se los explico. Shavon estaba muy feliz, pero aún así decide no contarle nada a Llewellyn por miedo de que por celos le fuera a hacer algo a Turner. Al hacerse tarde, este trata de irse apresurado, pues sabe que Llewellyn lo estará esperando. Cuando Turner le pregunta por qué tiene tanta prisa por irse, ya que no le puede mencionar nada de Llewellyn, este le inventa que es porque tiene un perro en casa que lo espera. Y cuando este le hace preguntas básicas sobre el origen de su mascota y demás, Shavon cae en cuenta que en realidad no sabe nada de Llewellyn más allá de su nombre, haciéndolo sentir peor. Por eso, al llegar a su casa, se topa con Llewellyn, que había abierto la herida otra vez, pero sin prestarle atención, directamente le pregunta sobre sus orígenes, cuál era su escolaridad y dónde estaba su familia. Pero Llewellyn también ignora estas preguntas y le dice que está sangrando. Por la noche, Shavon no podía dormir y al intentar encender una luz para leer un libro, se da cuenta que el cuerpo de Llewellyn está lleno de cicatrices de profundas heridas. Es en ese momento que Llewellyn despierta y, presa del pánico, le pregunta si ahora que lo ha visto lo abandonará otra vez, pues no hay manera que no recuerde esas marcas y que no sepa quién es él. Entre lágrimas le dice que jamás quiso mostrarle esas marcas. Él deseaba con toda su alma ser el Llewellyn que Shavon quería. Con voz firme, Shavon lo tranquiliza y le dice que las cicatrices no importan, pues él está enamorado de lo que es él como persona. No importa cómo sea su cuerpo, él lo ama sin importar qué, porque él es muy especial. Pero estas palabras, lejos de consolarlo, parecieran haber activado ciertos recuerdos en Llewellyn, recuerdos muy tristes para él. Así que sin decir más, solo se va del lugar pensando en que todas las palabras que Shavon le acaba de decir, todas eran una mentira imperdonable. Este piensa en que lo que le acababa de decir no era tan diferente a lo que le dijo en aquella ocasión, cuando le prometió que sin importar sus cicatrices, él seguiría a su lado. Una parte de Llewellyn se siente afortunado de que Shavon no lo recordara y que ahora, aún sabiendo qué tipo de persona era actualmente, que pensara que él era especial, hacía doler aún más su corazón. Sigue recordando cómo en aquellos tiempos que lo vio por primera vez, lo único que pudo decir al verlo en ese estado, las palabras de Shavon fueron: ¡qué perro tan encantador! Ese fue el primer contacto entre Llewellyn y Shavon, en la penitenciaría de Lute hace 9 años.
Y agárrense porque aquí se viene la historia del pasado de estos dos, los orígenes de Llewellyn y cómo se llegó a conocer con Shavon, el porqué de su obsesión con las cebollas y su extremo apego con él. Tal como dije antes, todo comenzó hace 9 años en la isla de Lute. Hace 50 años se había construido una prisión ahí. A ese lugar llegaban todo tipo de presos, desde políticos corruptos hasta inocentes inculpados. Pero lo que era seguro es que nadie salía de ahí con vida. Todos morían excepto uno. Ese era Llewellyn. Este era literalmente tratado como un animal. Era tan agresivo que todos lo llamaban perro, y la única manera de calmarlo era por medio de un gas. Por esto mismo, hacían todo tipo de torturas con él, y que por órdenes del señor Farrell, que ya lo vamos a conocer después, lo siguen manteniendo con vida. De una les anticipo que esta prisión estaba llena de corrupción y por lo mismo ocupaban a los presos para hacer cuantas pruebas y experimentos les diera la gana, y claro, Llewellyn era uno de ellos. Su existencia día a día se resumía en recibir el entrenamiento. Después de esto se quedaba dormido en esa fría celda. Eso era algo que se repetía desde el día de su nacimiento, dándonos a entender que desde niño no conocía más que el dolor y que ni siquiera era consciente de que él era un ser humano. Y su mundo solo eran esas 4 paredes de piedra junto a una tenue luz. Un día como cualquiera para Llewellyn, un hombre había aparecido frente a él, la única persona que le había mostrado una sonrisa y amabilidad, algo que nunca había imaginado que existiera. En ese tiempo, Shavon había sido el único que había limpiado y sanado sus heridas, además que constantemente le repetía que él no era un perro como los demás le hacían creer. Y a pesar de que Llewellyn no le tenía confianza, sabía que él era diferente a los demás guardias. Una noche, Shavon apareció frente a él con un golpe. A pesar de que Llewellyn no hablaba, Shavon conversaba con él amablemente. Ahí, le cuenta que esa herida se la provocó él mismo con el fin de que le dieran analgésicos para poder dárselos a él y así curar sus heridas. Pero aún así, no se los dieron, ya que eran bastante caros para dárselos a un simple guardia. Así que en vez de eso le dieron un saco de cebollas y según el que se las dio, las cebollas purificaban la sangre, desinflamaban heridas y aliviaban la fatiga. Aunque por la misma desconfianza, Llewellyn piensa que las cebollas son un nuevo instrumento para lastimarlo. Pero lejos de enojarse, Shavon es paciente y le enseña cómo pelarlas y comerlas adecuadamente. En esos días, la rutina se había vuelto la misma. Shavon llegaba con un saco de cebollas, se las daba de comer y luego se iba con la promesa de que volvería después. Y claro, Llewellyn poco a poco se iba apegando a él, incluso hasta llegó a desear que nunca se fuera de su lado. Este mismo deseo le había hecho hablar y preguntar a Shavon si volvería. A pesar de que hablar o hacer algún ruido estaba prohibido para él, Llewellyn esperaba algún tipo de castigo. En cambio, vio la reacción feliz de Shavon al escucharlo por primera vez. En su siguiente visita, Shavon no solo había llevado cebollas, sino también libros. Shavon le leía todo tipo de historias y poco a poco la relación entre ellos iba mejorando, y cada vez que llegaba la hora de partir de Shavon, Llewellyn no podía evitar sentir un profundo miedo al creer que la ausencia de ese hombre sería un nuevo tipo de dolor que experimente al perderlo. En otra ocasión, mientras Shavon le leía un libro, una palabra logra llamar su atención. Shavon le explica lo que es una familia. Son personas cercanas a ti, a quienes quieres y cuidas, que casi todas las personas tienen una, y le miente diciendo que incluso él tiene una familia. Llewellyn le pregunta entonces por qué, si tiene una familia, está ahí con él. Shavon le responde que ni él mismo lo sabe, pero cree que es porque él le gusta. Y ante estas palabras, un nuevo sentimiento desconocido se instala en el pecho de Llewellyn. En otro día, Shavon había llevado una máquina de escribir para enseñarle algunas cosas, ya que no sabía ni leer ni escribir. Shavon le enseñaba a hacer algunas caritas y Llewellyn le hace una diferente diciéndole que es él con su sombrero. Aquí Shavon se presenta con su nombre, que hasta entonces no se lo había dicho, y ya que él no tenía uno, es el mismo Shavon el que le pone el nombre de Llewellyn, ya que es muy común entre las personas de su edad. A Llewellyn le encantaba su nuevo nombre, y sobre todo no puede sacarse las palabras de Shavon de su mente cuando le dijo que él le gustaba. Por esto, había usado tanto la máquina de escribir que la había arruinado, y al día siguiente, cuando Shavon vuelve, como de costumbre, se lo encuentra con sus piernas llenas de caritas de Shavon. Este lo limpia pacientemente y le vuelve a decir lo encantador que es.
Llewellyn, que aún no entendía esa palabra, le pregunta por su significado, y aunque Shavon no le responde en el momento, esa noche Llewellyn duerme tranquilo, confiado en que tendrá muchas oportunidades para volverle a preguntar, pues para él, su deseo es que puedan estar juntos para siempre. Y aquí hago un pequeño paréntesis. En el manga no nos dicen explícitamente cuál es la edad de Llewellyn, pero en esta parte del tiempo que les estoy contando nos dicen que Shavon tiene 20 años. Además nos dan a entender que Llewellyn es menor a Shavon, aunque no por mucho, así que podemos suponer que Llewellyn sería 1 o 2 años menor que Shavon, por lo cual en este tiempo Llewellyn estaría entre sus 18 o 19 años. Y cuando se vuelven a reencontrar, Shavon está cerca de sus 30, así que suponemos que Llewellyn también anda por esa edad. Ahora sí, continuemos. Las lecciones por parte de Shavon continuaban, y en una ocasión que éste le estaba enseñando a escribir correctamente, sus manos se habían tocado. Llewellyn sintió por primera vez lo cálido de una caricia. Nunca antes había sentido tal cosa. Era un calor que no quemaba ni ardía. Poco a poco había aprendido a leer y a escribir, aún con algunos errores, pero lo hacía bien, y así Shavon se convirtió en el universo entero para Llewellyn. Al día siguiente, este le había llevado algo diferente de comer. Debido al bozal, no podía alimentarlo bien, así que decidió quitárselo, y al verlo, por fin, sin ese pedazo de hierro, Shavon nota aún más lo guapo que es Llewellyn. Este le pregunta si se quedará con él. Shavon le dice que no está seguro de quedarse en ese lugar, pero por lo que quedaba de tiempo permanecería a su lado. Pero desgraciadamente esa misma noche, Shavon aparece ante él con todo su cuerpo y rostro lleno de golpes. Al verlo, Llewellyn sabe que esas heridas no se las provocó como la primera vez. Ver a la persona que amaba lastimado le hacía sentir una terrible sensación en su pecho, como de dolor propio. Por la cercanía, Shavon no puede contenerse y termina besando a Llewellyn más de una vez. Ambos disfrutaban de sus labios y se entregaban a ese sentimiento. Al separarse, este le entrega una cebolla para aliviar su dolor. Y después de esa noche, 3 noches más pasaron en las que Shavon nunca volvió. Llewellyn se lo imaginaba constantemente regresando, pero eso nunca pasaba, y así su mundo entero desapareció. Intentaba encontrar el error que había cometido como para que Shavon no quisiera volver, y entiende que sus heridas jamás debieron sanar. Así, Shavon nunca se habría apartado de él. Por esto mismo, cuando los guardias entran, suplica por entrenamiento, creyendo que así Shavon regresaría para curarlo. Los guardias desgraciados usan gas para sedarlo al verlo tan alterado, y cuando despierta se encuentra con Farrell frente a él, que si recuerdan, es el que había ordenado que mantuvieran a Llewellyn vivo durante todo ese tiempo. Al verlo, Llewellyn le suplica que le traigan a Shavon otra vez. Este infeliz le dice que puede cumplir su deseo, pero a cambio debe aceptar sus condiciones. En sus recuerdos vemos que Llewellyn conocía a Farrell desde que tenía memoria, y aunque no entendía el porqué, solo sabía que su entrenamiento consistía en ser golpeado por los guardias para luego ser sanado por Farrell. Todo esto era algo demasiado aterrador para un niño como él. Volviendo al presente, a Llewellyn no le importaba qué tipo de condición era, él solo quería que le devolvieran a Shavon. Este infeliz cumplió con su palabra, pero contrario al reencuentro que se imaginaba, algo cambió. Se encontró con un Shavon sombrío y distante. Los días, incluso semanas, seguían pasando, y a pesar de que Shavon lo dejaba acercarse e incluso besarlo, sin importar los intentos de Llewellyn, este seguía siendo indiferente. La rutina era la misma día tras día. Aunque Llewellyn sufría por la indiferencia de la persona más importante para él, el corazón de Shavon también dolía al ver tanta desdicha en un pobre ser humano que ni siquiera era consciente de su desgracia. En los momentos en que Shavon no estaba, Llewellyn aprovechaba para leer los libros que éste le traía. Fue así como pudo ser consciente que lo que sentía por el otro hombre era amor, y mientras lo besaba no dejaba de repetirle lo mucho que lo amaba. Claro, Shavon sentía lo mismo, es solo que no se lo podía permitir. En sus intentos por recuperar la sonrisa de su amor, Llewellyn le empezó a enumerar las cosas en las que era bueno. Quizá, si le daba razones para amarlo, las cosas podrían volver a ser como antes, pero nada funcionaba. En un día de tantos, Shavon apareció con todas sus cosas, su ropa, sus libros, toda su vida en un costal.
lo que significaba que su amado Shavon se quedaría junto a él como siempre deseó. Llewellyn se desesperaba cada vez que su amado se apartaba de él, aunque fuera por unos minutos. En una noche, mientras lo observaba dormir, se preguntaba si acaso Shavon era infeliz. Llewellyn lo amaba intensamente y Shavon también estaba enamorado de él, pero este estaba enloqueciendo en el encierro. Su mente comenzaba a debilitarse. Había ocasiones en las que le pedía que durmiera junto a él, en otras lo rechazaba y lo mandaba lejos. A veces lo besaba apasionadamente y luego, aunque Llewellyn lo besara, no parecía reaccionar. Todos esos cambios estaban quebrando la mente de Shavon. Él amaba a Llewellyn, pero simplemente ya no podía más en esa situación. En una ocasión en la que Llewellyn empieza a decirle insistentemente que quiere ser como él, este le pregunta si en realidad quiere ser alguien que nunca ha tenido una familia, que no tiene educación ni habilidades que le ayuden a valerse por sí mismo. Alguien que estaba completamente solo, y mientras decía esto, se da cuenta que él no era tan diferente a Llewellyn. Ambos estaban solos, jamás habían conocido el amor en ninguna de sus formas, ambos solo conocían la soledad y el sufrimiento. Esa noche, Llewellyn se percata que Shavon no estaba a su lado. Al estar frente a la puerta, es consciente que nunca había sentido ni la más mínima curiosidad por querer saber cómo era el mundo fuera de esas paredes, y a pesar de que sabía que sería castigado y tenía miedo, decide dejar esto de lado para ir a buscar a quien se había convertido en su vida entera. Cuando al fin lo encontró, Llewellyn le insistía que regresaran juntos, pero este le pregunta si acaso estaba loco, cómo puede pensar en algo como el amor, cómo puede siquiera imaginar en dejar ese lugar. ¿Acaso comprarían una casa de ladrillos rojos con una cálida chimenea y tendrían un perro al que llamarían Trébol o Felicidad? Llewellyn le preguntaba a Shavon si entonces alguna vez lo amó, y este le contesta que no, jamás sintió amor por él. Estas palabras terminan de destruir la poca fuerza que le quedaba para seguir resistiendo. Mientras estaba solo en su celda fría, no dejaba de pensar en que quería estar de nuevo con Shavon. De repente, escucha las palabras de este llamándolo detrás de la puerta. A pesar de que Llewellyn está feliz de escuchar su voz nuevamente, este le dice que solamente ha ido a despedirse, ya que se irá a la ciudad, donde todo es diferente a esa isla, donde hay oportunidades para él, donde puede tener un nuevo comienzo. Ahí sería feliz, por lo cual no debe esperarlo, ya que no regresaría nunca más, terminando así de destrozar las últimas esperanzas en su pobre corazón de que su mundo volviera a ser como era antes. 7 años después, vemos a Llewellyn en una fiesta de la aristocracia, completamente recuperado y siendo tratado con respeto. ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue que Llewellyn cambió tanto? ¿Qué ocurrió en todo ese tiempo? Ahorita lo vamos a ver. Llewellyn se hacía pasar por un vizconde, el vizconde Allium, que por cierto, Allium es el nombre científico de las cebollas, y ya sabemos por qué las ama tanto, ¿verdad? El único objetivo de estar en esa fiesta era para deshacerse de un político por órdenes de Farrell, ya que poco después de que Shavon dejara su trabajo como guardia de esa cárcel, a Llewellyn lo seguían tratando como a un animal. Aquí es donde le propone a este aborto de cucaracha que le obedecerá en todo si eso lo convierte en un humano. Farrell entonces le propone que si obedece todas las órdenes que él le dé sin dudar, entonces se convertiría en un verdadero ser humano. Es así como le enseñó a usar todo tipo de armas y venenos para convertirlo en un desvividor profesional. Después de todo ese tiempo, Llewellyn no había dejado de pensar ni un solo día en Shavon, ya que su recuerdo es lo único que lo mantenía vivo y con ganas de seguir. Y una noche, por casualidad, escucha por boca del propio Farrell que no tendrían más opción que cerrar la penitenciaría, pues al político al que Llewellyn le acababa de dar sueño eterno había filtrado los documentos con pruebas de todas las marranadas que hacían con las personas en esa cárcel, y que, de darse a conocer a otras naciones, todas se irían en su contra por el tema de los derechos humanos. Y ya que cerrarían todo, el otro guardia, que resulta ser Fox, entonces le pregunta si ya no es necesario que sigan vigilando a Shavon. Al escuchar este nombre, Farrell ni siquiera puede recordar bien de quién le están hablando. Llewellyn, que estaba escuchando todo, entiende que Farrell lo estuvo engañando todos esos años, pues lo había manipulado diciéndole que Shavon se había convertido en un famoso escritor, tenía una novia y vivía muy feliz.
Farrell sabía que Llewellyn podría haber ido a buscar a Shavon desde el principio, por eso lo mantenía engañado diciéndole que si él volviera a aparecer en la vida de Shavon, solo lo haría infeliz, al igual que lo hizo cuando estuvo con él en esa cárcel. Llewellyn se sentía tan mal por haber hecho infeliz a Shavon que no quería intervenir en la supuesta felicidad que Farrell decía que estaba teniendo, por eso también obedecía todas sus órdenes. Llewellyn, que escuchó todo, se entera de la verdadera situación de Shavon, pues este sufre de amnesia y desórdenes mentales, se entera de dónde vive, además de que está completamente solo, sin familia y amigos. Llewellyn también se entera que, ya que se dio a conocer lo que hacían en esa cárcel, tendrían que eliminar cualquier prueba para que no logren descubrir a los verdaderos culpables. Esto también significaba que debían deshacerse de Llewellyn. Consciente de su engaño y traición por parte de Farrell, manda con San Pedro a todos los policías que le iban a hacer la morición, pues ahora ya no tenía razón para seguir obedeciendo a Farrell, trazando así el nuevo objetivo de buscar y estar con Shavon. Llewellyn empezó a cazar uno a todos los desgraciados que lo hicieron sufrir mientras estuvo en la cárcel de Lute, tanto a sus maestros que le enseñaron a cómo desvivir, como a los guardias que lo maltrataban, y dejaba los cuerpos cerca de la primera avenida de la ciudad, que era donde vivía Shavon. Deliberadamente los dejaba a la vista de todos, pues era una advertencia para los demás de que el final de sus días llegaría en cualquier momento. Y recuerdan en la primera temporada cuando Llewellyn se le confesó a Shavon y tenía miedo de rechazarlo porque pensaba que lo iba a desvivir. Llewellyn le había dicho que él mataba por una razón, no por impulso ni por simple gusto, pues esta es la razón. Llewellyn se estaba encargando de eliminar a todos los desgraciados que los hicieron sufrir, y no solo era su venganza, sino que también lo hacía para que nadie pudiera interferir en su futuro con Shavon. Así fue como llegó a dar con su razón de existir, pues esperaba días pacientemente fuera de su puerta mientras pelaba cebollas, hasta que esa noche donde Shavon terminó con quien fue su pareja, que al fin lo pudo encontrar nuevamente. Y esta es la historia de cómo Llewellyn llegó a escapar de esa prisión, cómo aprendió a desvivir y cómo se reencontró de nuevo con Shavon. De vuelta al presente, después de divagar en sus recuerdos, regresa nuevamente a su casa con su novio. Aquí se encuentra a Shavon, que lo había estado esperando por horas. Al verlo no puede contenerse y lo termina besando apasionadamente y le dice lo feliz que es de poder volver a casa y estar con la persona que ama. Al entrar, Shavon no pierde tiempo y comienza a besar cada una de sus cicatrices, reafirmando el hecho que lo ama y lo acepta sin importar su apariencia. Horas después, Shavon despierta entre los brazos de su novio. Le pregunta si quiere repetir y ante la negativa de Shavon, le recuerda lo bien que lo pasaron, cosa que lo avergüenza más al escuchar cómo Llewellyn imitaba sus gemidos. Al final se despiden, pues Shavon tenía que estar temprano en su trabajo. Mientras escribía su novela, que sí recordaremos es para participar en el concurso de la realeza, Shavon se imagina ganando este premio con su novio a su lado y un editor que lo apoyaba, y siendo un escritor reconocido. Ese era el final de fantasía que Shavon se imaginaba, de todos siendo felices junto a él. Después de terminar su jornada y cuando estaba a punto de irse, nota como Turner le empieza a tirar los calzones. Aquí Shavon es consciente de que Turner es totalmente su tipo, ojos azules, cabello negro y buena figura, pero aún así no siente absolutamente nada de atracción por él, pues ya tenía a Llewellyn en su corazón. Por la noche, mientras dormía con él, lo despiertan las fuertes pesadillas que tenía, pues veía como su novio pedía desesperadamente que Shavon no lo abandonara, así que para tranquilizarlo, besa cariñosamente sus manos y duerme muy pegado a él. Pero aún así, las pesadillas de Llewellyn no desaparecían, pues en sus sueños revivía constantemente esos momentos cuando Shavon se alejaba de él después de decirle que no lo amaba. Todos los días, Llewellyn investigaba las editoriales de la ciudad tratando de averiguar con cuál estaba trabajando Shavon, pero nada daba resultado, hasta que decidió seguirlo. Ahí se dio cuenta dónde trabajaba, pero la seguridad era tanta que no se podía arriesgar a que lo atraparan y lo volvieran a separar de Shavon. Debido a las pesadillas constantes de Llewellyn, Shavon había empezado a sufrir insomnio. Por esto, Turner le había dado unas pastillas para que pudiera descansar mejor, y en su intento por ayudar a su novio, Shavon le había dado una de estas pastillas a Llewellyn para que descansara un par de horas seguidas. Pero al pasar el tiempo establecido en que la pastilla tenía que perder efecto, Llewellyn no despertaba. Entonces recordó las palabras de Turner cuando le dijo que si se pasaba de la dosis, las pastillas podrían ser letales.
Aterrado por el simple hecho de imaginar perder a Llewellyn, Shavon salió desesperado tratando de encontrar a un doctor. Y cuando por fin encontró una clínica, el doctor desgraciado no los quería atender, pero Shavon le inventa que es un respetado auditor y que si se niega a atenderlo podría ponerle una infracción a su clínica. Solo así logró que pudiera estabilizar a Llewellyn. Mientras veía a su novio inconsciente, pensaba en lo importante que se había vuelto para él. Prácticamente se había convertido en su mundo entero. Amaba con tal intensidad a Llewellyn que incluso se lamentaba de haberlo llegado a amar tanto, pues imaginarse una vida sin él le hacen preferir la muerte antes de perderlo. Aunque aún no lo sabe, Shavon está experimentando la misma necesidad y apego que Llewellyn alguna vez sintió cuando se conocieron. Una vez recuperado, cuando el doctor está por darle la factura, Shavon recuerda que salió tan apresurado que olvidó su billetera, pero en ese momento aparece Llewellyn para salvarlo. Este le da una dirección random para que enviara ahí la factura. Solo así se pudieron zafar de esa situación. Este evento había hecho consciente a Shavon del duro golpe que sería cuando se llegue a separar de Llewellyn. Por todos estos sentimientos, Shavon había decidido que lo mejor sería ser él el que se fuera distanciando poco a poco de Llewellyn, pues solo así creía que su separación podría doler menos. Esto mismo había provocado que su insomnio empeorara, tanto así que ya había pasado una semana sin que éste pudiera dormir. Su salud se estaba deteriorando por la falta de sueño. Llewellyn era el más preocupado por su condición, pero este insistió en seguir poniendo distancia entre los dos. En su trabajo, Turner también nota su mal estado, y cuando le vuelve a ofrecer pastillas, Shavon desconfía un poco por lo que ya había pasado con Llewellyn, pero este le asegura que son inofensivas e incluso las llega a probar él mismo para demostrarle a Shavon que no tiene por qué preocuparse. Por su parte, Shavon se siente molesto por la falsa y extraña manera en la que Turner coqueteaba con él. Conforme los días van pasando, las pastillas le ayudaban a dormir cada vez mejor, y aunque él no había presentado reacción o efectos secundarios, por el contrario, Llewellyn, que también las había estado tomando por el asunto de sus pesadillas, estas le provocaron decoloración de la piel y escalofríos. Porque sí, Llewellyn era diferente a Shavon, pero ya lo vamos a ver después. En su trabajo, Turner se pone bastante exigente en cuanto a la calidad de la novela, y a pesar de que están cortos de tiempo, lo presiona para que haga más cambios aun cuando la fecha de entrega está cerca, y molesto, Turner le vuelve a insistir que se quede en su casa, pues así podría dedicarse enteramente a terminar su novela, pero Shavon se niega a las insistencias de Turner, y en su interior sabe que no puede ni quiere dejar solo a Llewellyn. Esa madrugada, cuando Shavon llega a su casa, se encuentra con Llewellyn aún despierto, y sintiéndose un poco culpable por dejarlo solo tanto tiempo, Shavon le entrega una almohada diciéndole que cuando él no esté puede abrazar eso en su lugar. Pasando unos días, Shavon al fin termina su novela y para festejar, Turner lo termina convenciendo de que almuercen juntos y tomen algo de vino, y mientras comen, Turner le confiesa que se ha enamorado de él. Aunque esto sorprende un poco a Shavon, le deja en claro que no puede corresponderle y que ahora que su trabajo ha terminado, ya no tiene razón para seguirse viendo. Cuando está a punto de irse, este se siente mareado y cae en cuenta que Turner había puesto algo en su bebida a propósito. De repente, este lo toma en la mesa, llamándolo prostituta, y contra su voluntad empieza a tocarlo y a manosearlo. Pero Shavon logra defenderse con un candelabro y a pesar de que Turner lo amenaza con anular su contrato, a Shavon ya no le interesa si eso significa que tenga que acostarse con él. Este lo amenaza que quemará todo el lugar si decide seguirlo. Solo así logra escaparse y se dirige apresurado a la editorial para anular su contrato antes de que Turner lo haga. Pero al llegar a la empresa, le informan que no hay registro de que el editor Turner tenga algún contrato con él. Al salir del lugar, Shavon está devastado. Otra vez habían jugado con sus sueños. El supuesto concurso real, el contrato de trabajo, todo había sido una mentira, y se pregunta por qué Turner quiso hacerle algo así a él. ¿Por qué lo engañó de esa manera? Y ahora que volvía a estar desempleado, lo único que Shavon deseaba era regresar con Llewellyn y llorar entre sus brazos. Por la noche, Shavon nota que hay un extraño saco en una esquina. Aunque de momento no le da mucha importancia, se aterra cuando ve que se mueve y se forma un rostro a través de la tela. Horrorizado, le pregunta a Llewellyn qué es lo que tiene ahí. Cuando abre el saco, se le voltean las nalgas al ver a Turner frente a él. Mientras, Llewellyn, muy tranquilo y sonriente, le dice que le ha preparado un regalo. Vemos cómo fue que Llewellyn, que ya sabía todo desde el principio, había capturado a Turner. Esa tarde, después del desastre, este había irrumpido en su casa,
y a pesar de ver a un intruso que había salido de la nada, Turner no se asustó. Llewellyn le pregunta qué fue lo que pasó con Shavon. Este le inventa la historia de que fue el mismo Shavon el que se desnudó frente a él confesándole su amor, y al rechazarlo, lo lastimó con un candelabro. Llewellyn le tiende una trampa diciéndole que entonces tuvo que haber visto las piernas llenas de cicatrices de Shavon. Es así como logra atraparlo en su mentira, pues claramente Shavon no tenía ni una marca en su cuerpo, obligándolo así a confesar absolutamente todo. De vuelta al presente, al ver a Turner frente a él, Shavon reconoce para sí mismo que le encantaría verlo destrozado, pero en cambio le dice a Llewellyn que se lo lleve de vuelta pues podrían sufrir las consecuencias de ser atrapados. Llewellyn le pregunta si es que acaso no le gusta su regalo y le dice a su novio que se sintió lastimado al ver que él no pudo confiar en él y contarle que estaba siendo acosado. Además, le pregunta por qué se quiso alejar de él, porque ella no lo besaba y lo abrazaba como lo hacía antes. Todo esto le hizo caer en cuenta a Shavon que su novio ya lo sabía todo desde el principio y de lo mucho que lo había lastimado con su actitud distante. Los quejidos de Turner lo sacan de su momento y Shavon le vuelve a insistir que podrían atraparlos. Llewellyn lo tranquiliza diciéndole que ya tiene todo bajo control. Siendo así, Shavon le pide un momento a solas con Turner, pues aún sentía curiosidad por saber por qué le hizo pasar por todo eso. Al verse acorralado, Turner le confiesa todo. Le dice que fue contratado por su amigo, todo fue planeado por él. Al principio, Shavon no le cree, pero Turner le entrega un documento que son las pruebas de que decía la verdad. Al día siguiente, Shavon no pierde más tiempo y va en busca de Fox para enfrentarlo directamente, y le pregunta por qué contrató a todos aquellos hombres para que fueran sus amantes, pues daba la casualidad que todas sus parejas anteriores tenían las mismas características físicas, ojos azules y cabello negro. Al principio, Fox intenta negarlo todo, pero es aquí donde Shavon saca las pruebas que Turner le dio, pues era un informe detallado de cosas que solo Fox y Shavon sabían. Al verse descubierto, Fox le dice que hizo todo eso porque no tenía opción. Incluso a él también le resultaba doloroso el tener que mantenerlo vigilado durante todos esos años, y con esto a Shavon le queda claro que Fox jamás lo consideró como un amigo. Después de todo lo sucedido con Fox, Shavon se encuentra pensando en lo solo que ha estado desde el principio. La persona a quien consideró su único amigo no era más que un hipócrita. Llewellyn había sido el único que se filtró en las grietas de su corazón, haciéndolo sentir amado. Tan perdido estaba en sus pensamientos que no se dio cuenta cuando se topó con su novio. Al ver su rostro, no pudo ocultar más el hecho innegable de que amaba con todo su ser a Llewellyn. Aquí, Shavon por fin se disculpa por haberse querido alejar de él, pues tenía miedo de que algún día Llewellyn también lo abandonara. Simplemente no podía con el dolor de imaginarse una vida sin él. Refuerza con palabras lo mucho que lo ama y le pide que por favor nunca lo suelte, que nunca se aparte de su lado, pues el amor que siente es tanto que apenas si podía soportarlo. Y Llewellyn no puede estar más feliz porque su intenso amor sea correspondido de la misma manera. Cambiando de escena, vemos como un demacrado Turner le echa toda la culpa de sus desgracias a Fox, pues si tan solo le hubiera advertido desde un principio del amante de Shavon, ese hombre de ojos dorados nunca habría aceptado dicho trato. Al escuchar la descripción del novio de Shavon, este inmediatamente interroga a Turner para confirmar que realmente sea la persona que han estado buscando. Retrocedemos un poco en el tiempo y vemos lo que pasó a Turner como para que terminara como un vagabundo, pues Llewellyn, a pesar de que tenía prohibido matar a petición de Shavon, lo que hizo fue cortarle las bolas, literalmente. Ay, pobre Turner. Y no solo eso, Llewellyn, haciéndose pasar por el vizconde Allium, había hecho que Turner literalmente perdiera todo: su trabajo en la editorial, su compromiso con la hija de una familia noble e incluso el apoyo de sus padres, condenándolo así a una vida de miseria, haciendo que se lamentara una y otra vez por haber aceptado el trato de Fox. De vuelta al presente, por lo amenazante de la situación, Turner le dice lo que sabe. Con esto confirmaba que la persona de la que hablaba Turner efectivamente era Llewellyn, terminando con la vida de este, pues no podía dejar evidencias ni testigos de la existencia de Llewellyn. Ay, sí me dio un poquito de pena el final de Turner. Días después, habían encontrado su cuerpo abandonado en la calle y vemos como Fox había quedado traumado y se odiaba a sí mismo por trabajar en la cárcel de Lute, pues había participado en hacer cosas tan horribles que constantemente pensaba en darse sueño eterno,
Lo único que lo mantenía con vida era la codicia de llegar a ser la mano derecha del rey. Por otra parte, Llewellyn y Shavon se habían cambiado de casa, mudándose a un barrio más decente en la ciudad, y para ocultar sus identidades, se cambiaron el nombre y fingieron ser hermanos mellizos. Vemos que ahora Shavon se dedicaba a hacer trabajos más físicos, en un intento por olvidar todo lo que le recordara a su pasado como escritor. Pero nuevamente, no todo podría ser tan bueno. En un cambio de escena, vemos cómo Farrell había llegado por Llewellyn, sedándolo nuevamente con el gas que solían usar en la prisión. Esa noche, Shavon nota cómo había faltado uno de sus compañeros, pues el trabajo que a este le correspondía no estaba hecho. De repente, alguien aparece detrás de él dejándolo inconsciente. De vuelta con Farrell, nos damos cuenta que fueron ellos los que raptaron al compañero de Shavon, sacando la información sobre él. Fue así como lograron dar con la ubicación de ambos. Farrell se sentía asqueado de que estos dos hayan encontrado la manera de volver a estar juntos. En ese momento, Llewellyn despierta, y en un intento por defenderse, le arranca la oreja a Farrell, pero este lo vuelve a inmovilizar con más gas. Y lo último que Llewellyn pudo ver antes de que se lo llevaran son las flores que había comprado para Shavon, y desgraciadamente, este también había sido capturado. Al despertar, se encuentra con Fox frente a él. Shavon le pregunta si acaso todo está siendo planeado por él y Turner. Entonces, se da cuenta que según por las palabras de Fox, Turner ya se había ido al más allá desde hace ratos, y rápidamente deduce que quien lo mató fue Fox. Desesperado, le dice que Llewellyn no tiene nada que ver en eso, pues el problema solo es entre ellos dos. Aquí Fox se burla en su cara y le dice que desde el principio quien hizo el mal tercio fue él, pues todo ese tiempo solo se trató de Llewellyn. Pero lo más importante es que le cuenta acerca de quién es Llewellyn verdaderamente, y atentos porque aquí nos explican quién es y por qué trataban a Llewellyn peor que a un animal, pues resulta que 1 de cada 1000 personas nace con una mutación especial y estos individuos son criados con un propósito en específico. Se referían a ellos como perros. Además, antes de Llewellyn, han habido otros, siendo él el 7º. Cada especie ha tenido sus problemas, pero el perro número 7 era especialmente difícil de controlar, pues cada vez que un adiestrador entraba en su jaula, era un milagro si salía con vida, pues lo que el gobierno quería era un perro leal, uno que estuviera dispuesto a entregar la vida por órdenes de su amo. Pero su espécimen, o sea Llewellyn, ni siquiera podía ser controlado. Entre más intentaban adiestrarlo, peores resultados tenían, por lo que el gobierno empezó a exigir su eliminación, hasta que pasó algo increíble para todos. El perro número 7 había encontrado a alguien a quien obedecer, siendo esta persona Shavon. Obviamente Shavon no le encuentra mucho sentido a lo que Fox le está diciendo, pues como ya sabemos, él aún no recordaba nada. Fox le pregunta si recuerda haber ido a Lute a pedir trabajo, pero para Shavon esta parte de su vida solo se siente como un espacio en blanco, pues no recuerda nada de esos 3 meses que estuvo ahí, solo recuerda que un día apareció en la calle sin sus recuerdos. Además, que no entiende cómo es que Fox sabe esa parte de él, aun cuando no se lo contó a nadie. Fox le sigue recordando su pasado, pues cuando llegó a la penitenciaría, no era más que un simple sirviente. Es por eso que todos empezaron a sentir celos cuando vieron que el perro era dócil con él. Como un simple sirviente había logrado lo que nadie pudo antes. Nadie se lo había tomado bien. Es por eso que cuando el vicesupervisor se había dado cuenta de sus visitas diarias, lo golpeó por durante horas. Pero Farrell, que ya sabía todo, creyó que podría ser útil, ya que era el único que había logrado adiestrar al perro. Así que le ofreció un trato. Le daría todo lo que nunca tuvo: familia, amigos, dinero, todo, a cambio de seguir adiestrando al perro. Pero esa misma noche, Shavon intentó escapar, pues se negaba a hacerle eso a una persona. Entonces, Farrell lo amenazó diciéndole que o aceptaba seguir adiestrando al perro o simplemente lo matarían. Fue así como volvió con el perro, pero había un problema. Su salud mental empezó a deteriorarse. Fue por eso que fue despedido, pues no podían dejar que alguien tan precario de la mente se encargara de una tarea tan importante. Y aunque el plan original era deshacerse de Shavon, la orden de ejecución había sido denegada, pues él aún era un simple civil. Mientras tanto, el perro se había vuelto más obediente, aunque fue a costa de su vida.
Su existencia no había sido en vano y todo iba según el plan, hasta el invierno pasado, pues el perro se había escapado antes de que pudieran deshacerse de él. Fue inesperado, incluso lo habían dado por muerto, pero nunca imaginaron que buscaría de nuevo a Shavon. Fox termina por contarle que al día siguiente ejecutarían a Llewellyn, además de que fue él el que le borró su memoria, pues es un médico psiquiatra especializado en hipnoterapia. Shavon le pregunta por qué le está contando todo eso. Fox, que no había dejado de tomar alcohol, le dice que tiene que devolverle sus memorias, o sea, revertir el proceso anterior para volver a aplicarle una nueva hipnosis más potente, pues esta vez le borrará la memoria por completo, se olvidaría de Llewellyn y de todo, incluso de él mismo. Shavon se pregunta por qué había hecho para sufrir tanto. Desde su nacimiento fue abandonado, siempre estuvo solo y no tenía ningún talento. El único pecado que había cometido fue atreverse a amar y soñar una vida feliz al lado de la persona que más quería. Y aunque cualquiera se hubiera rendido, Shavon saca fuerzas, pues no está dispuesto a perder a Llewellyn. Fox, que era un inexperto con el licor, había ingerido una botella entera en minutos. Esto fue aprovechado por Shavon, que lo dejó inconsciente, logrando desatarse y tomar un arma dispuesto a ir por Llewellyn. Shavon había logrado llegar a la penitenciaría de Lute. ¿Cómo? No sé, simplemente llegó. El lugar le parecía bastante familiar, pero aún no podía recordar. Ahí observa cómo Farrell llevaba un saco con alguien dentro. Se da cuenta que es Llewellyn al que llevan ahí. El solo hecho de imaginarse a Llewellyn siendo ejecutado le hacía ignorar el profundo miedo que estaba sintiendo. Oculto en su lugar, se fija cómo Farrell había cerrado la celda y al intentar abrirla, aunque su mente no lo recuerde, su cuerpo pareciera saber exactamente qué hacer y al abrir la puerta, sus recuerdos empiezan a llegar. Y aquí voy a intentar ser breve, pues ya sabemos lo que pasa en la cárcel esta, pero ahora veríamos lo que sucedió desde la perspectiva de Shavon. Como ya sabemos, Shavon fue abandonado desde que nació, por lo cual se crió toda su vida en un orfanato. Al convertirse en adulto de 20 años, de inmediato lo echaron de ahí. Shavon no tenía habilidades en absoluto, pensaba que estaría condenado a vagar, hasta que se topó con el anuncio de que estaban solicitando guardias de seguridad. No se requería experiencia ni nada, o sea, solo se necesitaba existir. Además, ofrecían techo y 3 comidas, justo lo que un desamparado como él necesitaba. Después de rendir la entrevista, fue contratado rápidamente, pues justo necesitaban a alguien como él, alguien sin familia, sin amigos, sin vida y sin futuro, pues según ellos, igual terminaría muriendo. En poco tiempo, Shavon se había adaptado a la vida como guardia, pues contrario a lo que vivía en el orfanato, todos ahí eran amables con él. Era la primera vez que se sentía en familia. Un día, mientras hacía rondas diarias con otro de sus compañeros, llegaron a un lugar que a Shavon le había despertado mucha curiosidad. El otro le explica que ahí era donde tenían un perro. El guardia le dice que ese perro es tan agresivo que ha dado morición a 20 guardias en lo que va del mes, pero que ahora no tienen de qué temer, pues le han quebrado las piernas para que no los ataque. Al entrar en la celda, Shavon se imaginaba que genuinamente había un perro ahí, pero se sorprendió demasiado al ver un ser humano, y lo único que pudo decir fue que era un perro adorable. Obviamente, esto molestó al otro guardia. Es que Shavon simplemente no podía entender por qué se referían como perro cuando claramente lo que había ahí era un ser humano. Al ser el único que pensaba así, los demás guardias empezaron a alejarse de él, volviéndolo a hacer sentir como cuando estaba en el orfanato. Sin embargo, se propuso que si les enseñaba a los demás que a lo que ellos llamaban perro realmente era una persona, quizá podrían cambiar en la manera en la que lo trataban. Y su primer paso fue curar sus heridas. Fue así como se hizo la lesión en su cara, con el fin de que le dieran analgésicos, pero como ya sabemos, solo le dieron cebollas, que fueron las que ocupó para sanar a Llewellyn. Constantemente se preguntaba si todo lo que hacía valía la pena, aunque claro, en un principio todo lo hacía por lástima. Cada noche sin falta se escabullía cuando sus compañeros estaban dormidos para ir a ver a Llewellyn, pero estos desgraciados lo habían delatado al vicesupervisor y después de una golpiza, le hace saber que ha roto las reglas, por lo cual está despedido y debe retirarse al día siguiente. Aún con todo esto, Shavon solo podía sentir pena y tristeza al imaginar lo solo que quedará Llewellyn cuando él no esté. Fue esa noche cuando llegó todo golpeado delante de Llewellyn, cuando se besaron por primera vez, cuando fue consciente que lo que sentía por él era más que lástima.
se había enamorado profundamente de Llewellyn. Al día siguiente, cuando estaba a punto de irse, sin aviso y sin contexto, unos guardias lo toman y se lo llevan para encerrarlo en una habitación fría, donde había cadáveres en descomposición. Por más que suplicó, esa tortura la tuvo que vivir durante una semana, hasta que delante de él apareció Farrell, diciéndole que él había logrado lo que ellos no habían podido hacer en años, proponiéndole que tendrá todo lo que siempre quiso a cambio de que colabore con ellos en amaestrar al perro, o de lo contrario, podría seguir viviendo una vida miserable. Shavon se sentía entre la espada y la pared. No podía hacerle eso a otro ser humano, a alguien que había confiado en él, pero entiende que no importaba cuál sea su decisión, vivirá con arrepentimiento el resto de sus días, pues si acepta el trato con Farrell, no podría con la culpa de saber que Llewellyn jamás podrá tener una vida normal. Así que engaña a Farrell pidiéndole que le diera una semana. Después de este periodo le daría una respuesta, pero sus verdaderas intenciones eran escaparse de ese lugar. Desafortunadamente lo atrapan y lo vuelven a encerrar en ese cuarto lleno de cadáveres. Shavon ya se encontraba en su límite, y al recordar las palabras de Farrell, lo único que empieza a sentir es un profundo rencor hacia Llewellyn, porque por su culpa le están haciendo todo eso, pero sobre todo se odiaba a sí mismo por haberse compadecido de él, si tan solo no le hubiera mostrado amabilidad. Shavon no tuvo de otra que obedecer a Farrell y volver con Llewellyn, pero el resentimiento seguía ahí. Esto explica por qué en la primera temporada, cuando Shavon vuelve, Llewellyn se siente triste porque su Shavon ya no le sonreía ni era amable con él. La misión de Shavon era ceder en todo lo que Llewellyn quería, asimismo informarle a Farrell de cada detalle acerca de su comportamiento. Como ya sabemos, Shavon no pudo soportar toda esa situación y su mente no pudo aguantarlo. La vez en la que Llewellyn le dijo que quería ser como Shavon, aquí cayó en cuenta de algo. Si él seguía participando en algo tan cruel, Llewellyn estaría condenado a una muerte segura y jamás podría llegar a ver la luz del día. Por esto mismo, esa noche había ido a hablar con Farrell para decirle que ya no podía seguir adiestrando a Llewellyn. No importaban las consecuencias, estaba dispuesto a morir. De repente, un guardia entraba gritando que el perro se había escapado. Shavon recuerda que no había cerrado bien la puerta cuando salió, y apresurado decide ir a buscarlo también. Al encontrarse, este nota la expresión alegre y aliviada del pobre Llewellyn al haberlo encontrado otra vez. Farrell y los otros guardias que habían escuchado todo no pueden hacer más que reírse de lo absurdo que les parecía la confesión de Llewellyn. Shavon, que siempre pensó que el amor era algo hermoso que iluminaba el mundo, se dio cuenta que el amor que sentía por Llewellyn estaba lejos de serlo. Era un amor que dolía y desgarraba su corazón. Esa última noche, Shavon había llegado a despedirse de su gran amor. Su corazón también dolía, pero era algo que tenía que hacer, pues no había opción para ninguno de los dos. Después de eso, Fox le realizó la hipnosis para borrarle la memoria. En ese entonces, Shavon había aceptado sin más su destino, hasta hace años después que se reencontró con Llewellyn. Por lo mismo, no lo recordaba. Y esa fue la historia de Shavon y cómo pasó todo lo que ya vimos en la primera y parte de esta segunda temporada. Ya con todos sus recuerdos restaurados, Shavon entra en la celda donde había visto que encerraron a Llewellyn. Cuando lo libera, se siente feliz de que la persona que amó hace 9 años y aún ama está vivo y entre sus brazos. Pero cuando estaban por escapar, un gas empieza a liberarse, el mismo que usaban para sedar a Llewellyn. Era Farrell, que sabía que alguien lo había estado siguiendo, y a pesar de sus intentos por defenderse, desafortunadamente este lo había logrado someter. Y al ser consciente que realmente estaba a punto de morir en ese lugar, recordó cuánto Llewellyn ha hecho por él y el inmenso amor que ha llegado a sentir, y no está dispuesto a cometer el mismo error del pasado. No está dispuesto a ser cobarde nuevamente y dejar ir al ser que más ama otra vez. Por eso le ruega que no lo mate, pues no había ido ahí para salvar a Llewellyn, y se inventa la historia de que el señor Neville lo había enviado para recuperar a Llewellyn, porque éste le debía mucho dinero, y si no lo llevaba ante Neville, él también moriría. Con esto logra que Farrell baje la guardia, pero aunque logró derribarlo, en el proceso él también recibe un disparo, y todo esto ocurre frente a los ojos de un impotente Llewellyn. Aún con todo esto, Shavon no estaba dispuesto a rendirse, y a como puede toma el arma que Farrell le había quitado. Pero antes de poder disparar, Farrell vuelve a golpearlo.
y con sus últimas fuerzas logra atinarle un disparo que lo deja inconsciente. Con esto puede tomar las llaves de las cadenas que apresan a Llewellyn y logra liberarlo, pero se desploma en sus brazos y ya sin fuerzas, Chabón no quiere irse sin antes decirle que recuerda todo. Quiere disculparse y decirle que siempre lo ha amado, pero las únicas palabras que salen son: nunca hubo un momento en el que no te amara. Y con esto termina perdiendo la conciencia también. Como última escena, vemos a Llewellyn escapando con un herido Chabón entre sus brazos, y tiempo después, en una estantería se había publicado uno de sus libros llamado La mirada de Chabón. Pero no lloremos aún, porque ambos pudieron salvarse y aproximadamente un año después los vemos viviendo una vida bastante tranquila. Habían logrado tener su casita de ladrillos rojos. Llewellyn se había vuelto mucho más protector y él aceptaba esto de buena manera. Después de todo, también amaba ser cuidado por su novio. Chabón nos cuenta que cuando se había revelado la verdad de las atrocidades que hacían en la penitenciaría de Lute, lo que obviamente ocasionó un gran escándalo, que ante la indignación del pueblo, todos los involucrados fueron juzgados en el tribunal público. Farrell y Fox fueron puestos bajo arresto domiciliario, pero no pasó mucho tiempo para que los encontraran desvividos. Farrell encontró su final 2 días después de que lo ingresaran a un psiquiátrico. A Fox le confiscaron toda su fortuna y perdió todo su prestigio. Se volvió un alcohólico hasta que lo encontraron tieso en una calle. También le habían ocurrido cosas a ellos, pues las autoridades se habían dado cuenta de la existencia de Llewellyn. Por esto le habían ofrecido una enorme indemnización, una mansión, un auto y mucho dinero. Aunque tenían muchos pasatiempos, el favorito de Llewellyn era coleccionar fotos de él, que le tomaba en cualquier momento. Él se había convertido en un panadero, a la vez que también decidió retomar la escritura, y me encanta cuando las historias terminan casi como empezaron. Mientras Chabón se encontraba escribiendo, alguien llama a su puerta, pero esta vez sabía de quién se trataba. El amor de su vida estaba detrás de esa puerta esperando por él, que lo felicitaba por haber publicado su libro, La mirada de Chabón. Su vida no era perfecta, aún tenían algunos problemas, pero sabía que mientras estuvieran unidos, iban a poder superar lo que vinieran. Tendrían todo el tiempo del mundo, pues a partir de ahora la pasarían juntos y compartirían sus días, lo que les quedaba de vida. Y así termina esta preciosa historia. Recuerdo que cuando la leí por primera vez, lloré. Pasaron tantas cosas que hasta el final pudieron tener la vida que tanto se merecían. Pero sin duda eran almas destinadas, después de tanto tiempo se pudieron encontrar. Podría pasar horas hablando de esta bellísima historia, pero mejor me despido aquí. Los dejo con estas lindas imágenes. No olviden compartir el video. Nos vemos en la próxima.